usar la plata de todos. Claro. 8:25 de la mañana y habitualmente yo leo las columnas de Jorge Eliotti que escribe en el diario La Nación y este domingo se hizo como un paso atrás en un sentido muy interesante de ver una perspectiva de algo muy profundo, de un cambio muy profundo que está ocurriendo en la Argentina en varios aspectos. Así que me interesaba un montón que Jorge les contara un poco esto que está viendo. Jorge Eliotti es secretario de la sección política del diario La Nación. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal, María? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bueno, a ver, por un lado hablabas en la columna acerca de la caída brutal de la tasa de natalidad en la Argentina y las consecuencias que esto tiene para una población mucho más envejecida, tanto desde el punto de vista de jardines de infantes que ya se tienen que achicar, como de qué pasa con el sistema jubilatorio. Exacto. Se está dando un proceso que tiene distintos ritmos, pero que está pegando ya muy directamente en muchos aspectos. Desde hace bastante tiempo hay un proceso de envejecimiento poblacional, que eso, sobre todo en los países de Occidente, se viene viendo con mucha nitidez, también en la Argentina, pero lo que ha sido particular en el caso de nuestro país es la abrupta caída de la tasa de natalidad en los últimos 10 años, a nivel nacional del orden del 40%, y por ejemplo en el caso de la ciudad de Buenos Aires prácticamente cerca del 50%. Eso va modificando las estructuras de la sociedad argentina, que va generando obviamente mayor cantidad de personas adultas mayores y menor cantidad de niños, y eso tiene afectaciones de distinto tipo, ¿no? Lo que vos mencionabas tiene que ver con lo educativo, que es lo primero que pega por la menor cantidad de chicos. Eso viene avanzando a nivel inicial muy fuerte. El año pasado impactó en primer grado y este año va a impactar en segundo. Es como una ola que va avanzando. La estimación que tiene el gobierno es que va a quedar redundante aproximadamente un 30% de la estructura escolar. Y eso obviamente puede ser una situación derivar una situación de crisis o una oportunidad para concentrar esfuerzos, para ampliar la cantidad de horas de clase, o hacer doble turno en aquellos que no lo tienen, en fin, necesita y requiere de una programación para transformarlo en una oportunidad de mejora, pero están conversando con las provincias, justamente por esta cuestión. Claro, pues tenés un tercio más chica la matrícula, ¿no? O sea, tenés un tercio. Y contabas también algo, nosotros también lo reflejamos en algún momento, los colegios privados, que esos algunos se están cerrando directamente, porque bueno, también es un desafío grande para el sector privado que se achique tanto la matrícula. Y de los grandes, Jorge, el dato que más me llamaba la atención de tu columna tan interesante era que, claro, la longevidad hace que el PAMI, por ejemplo, ahora tenga a veces padres e hijos jubilados al mismo tiempo y creo que, si no recuerdo mal la cifra, 1 millón de afiliados de más de 80 años hoy en el PAMI. Exactamente. Lo que está ocurriendo es eso, tenés mayor cantidad de afiliados con mayor edad, tenés ya 2 generaciones adentro, digamos ya como bastante naturalizado, antes era una excepción. Ahora hay padres e hijos que son beneficiarios, y ya no tienen aportantes, digamos, antes uno era aportante, el otro beneficiario, y después tenés ese otro dato que de la base de 5,4 millones de afiliados del PAMI, 2,3 millones reciben tratamientos oncológicos o crónicos que son de largo aliento, de largo alcance y muy costosos. Entonces hay una sobrecarga en las cuentas del PAMI que hace que todos los años, por encima del presupuesto, necesite tener un auxilio adicional, especial por parte del Tesoro. Bueno, ahí hay un estrés muy notable. Y el otro aspecto que es quizá el más transitado a nivel de jubilaciones, ¿no? Que es el otro aspecto donde empieza a acumularse una carga muy fuerte. Se te desequilibran los aportantes, no solamente por el tema del trabajo negro, sino se te desequilibran los aportantes versus los que están jubilados activos, ¿no? Y estamos charlando con Jorge Eliotti, que escribe una columna los domingos en el Diario de la Nación y que me interesó muchísimo su última columna, porque uno aprovecha a veces por ahí que no había noticias tan calientes para hablar de algo muy profundo, que es esta nota que hace Jorge hablando de este cambio demográfico, sumado a
un cambio de la economía, ¿no? Del futuro de lo que es los sectores más dinámicos de la economía argentina, ¿no? Como que por ahí uno puede pensar todos los últimos años como el centro del país, del sector agroexportador, y ahora todo ese sector en realidad lo más dinámico tiene mucho más que ver con la minería en el norte, el petróleo en el sur, y cómo eso afecta también muchos cambios demográficos en el país y en la estructura económica, ¿no, Jorge? Exacto, esa es como una segunda dimensión que no tiene que ver con lo etario, con la acumulación de la edad en adultos mayores, sino con la distribución de la población en el territorio en función de cómo está el sistema productivo. Agrego un datito que a mí me llamó la atención y lo incluí ahí, porque nosotros siempre nos pensamos como un país bastante despoblado, bueno, hay bastante debate al respecto. Bueno, los especialistas marcan que la cantidad de población de la Argentina no va a crecer mucho más de la que está actualmente. Creen que puede tocar un techo de cerca de 50 millones de habitantes, después va a bajar. Es decir que para el 2050, por ejemplo, la población va a ser más o menos la misma que ahora. Dentro de eso, lo que pasa es que va a ser más envejecida, claro, ¿no? La misma cantidad, pero más envejecida. Y respecto de la distribución, efectivamente, durante el siglo XX lo que se produjo fue una concentración de población en los conurbanos. Claro, con la industrialización, ¿no? O sea, los que venían del campo a la ciudad. Exactamente, eso fue un modelo productivo que hoy está en cuestionamiento. De hecho, los indicadores industriales de los últimos meses han sido negativos, y por el contrario tenés sectores muy dinámicos ubicados en el eje cordillerano por la minería y patagónico por los hidrocarburos, pero ese mayor potencial que hace que las perspectivas para 2030 sea que, por ejemplo, por primera vez en la historia argentina, minería y energía van a generar mayor ingreso de dólares que el campo. Eso sería una reversión de la tradición histórica de la Argentina. Eso no viene acompañado con una migración interna de la población que pueda capitalizar ese potencial y ese crecimiento. Entonces vas a tener sectores muy dinámicos económicamente, pero con bajo nivel de población, y vas a seguir teniendo conurbanos muy sobrecargados con una actividad con menos perspectiva. Entonces ahí también hay otra señal de atención a ver qué pasa con todos esos cordones urbanos, claro, que incluido el bonaerense, pero también que generan, por ejemplo, el Gran Córdoba, el Gran Rosario, claro, y Mendoza, ¿no? Claro, claro. Sí, porque además estas actividades más, que son las que más crecen, no generan la misma cantidad de empleo que la actividad industrial, ¿no? Minería y petróleo. Exactamente. Entonces, exactamente. No, es súper interesante, Jorge, la nota la recomiendo. Sí. Y una cosa, María, porque vos marcabas el corrimiento, claro, habitualmente esas columnas tienen más que ver con la política, el análisis político, pero parece interesante remarcar que yo creo que últimamente muchas de las situaciones que se generan vienen producidas por cambios sociales. La política tiene menos recursos para generar novedades. Y por el contrario está muy activa la sociedad por cuestiones de época, sí, que tienen que ver con lo demográfico, con lo tecnológico, con total, los cambios en los es un cambio muy acelerado. Muy acelerado que obliga a la política a adecuarse a esa dinámica. Entonces hay que estar con un ojo atento a esas transformaciones. Totalmente, por eso me interesó muchísimo, así que quería compartirla también con la audiencia. Gracias, Jorge. Por favor, un gusto, María. Hasta luego. Era Jorge Liotti, secretario de la sección política del diario La Nación. El mundo en 10 años va a ser muy distinto, muy distinto. El otro día les contábamos con Dani Stenger la etapa de The Economist de que, bueno, la gente de 30 se casa poco, tiene pocos hijos, eso cambia muchísimo la demografía, simultáneamente está cambiando y además Milei es un acelerador del cambio económico en la Argentina, porque todo este fenómeno, las políticas de Milei la aceleran, digamos, desestimar la industria, olvidarse de los conurbanos y poner mucho foco en buscar inversiones en la minería o generadores de divisas, como es el petróleo y la minería, sin pensar en políticas que compensen el mientras tanto, ¿no? Pero dentro de ese cambio demográfico y económico que efectivamente está ocurriendo, yo creo que Milei es un gran acelerador de que esa tendencia vaya muy velozmente. Mira, yo tengo una hija de 4 años, sí, que, bueno, ahora pasa a sala de 4, es la única que tiene hermanito, más chiquito que ella. ¿En serio? Sí, de su sala, de 16 nenes.